Vamos a ver, ¿qué tiene que ver tu nombre de pila, como es Patricia Cortés, con tu nombre literario o poético, Petra Desiderata? Pues mira, aunque yo me llamo Patricia, como bien dices, Claro. desde pequeñita mis hermanas empezaron a llamarme Petra. Anda. Petra, y ya llegó un punto que hasta mi madre me lo llamaba también, Toma. Petra, porque yo tenía una tía abuela que se llamaba Carmela y que nunca decía bien mi nombre, siempre decía Petra, Patro, y siempre mi madre, no, es Patricia, total que al final Petra se quedó, y yo ya me he acostumbrado, además como siempre me confunden con una rusa, pues ya el nombre me viene que ni pintado. De todas maneras, hombre, Petra es un derivado de Patricia, Piedra, o piedra. Pedra, también podía ser, Pedra. Exacto, también, pero lo de Desiderata con Cortés no hay por dónde cogerlo. Desiderata y Cortés, no, eso no, Claro. no tiene ninguna relación directa. Desiderata, cuando yo fui a una biblioteca, la biblioteca pública de aquí, de Benalmádena, de la de Arroyo de la Miel, me fijé que no había libros de Charles Bukowski, Anda. por ejemplo, o que faltaban Mujercitas. Fíjate. Y yo les pregunté, fui allí a información, y le dije, ¿cómo es que, mira, os falta este libro? O esto, ¿cómo es que no tenéis, que son clásicos? Claro. Y me dijo la chica, pues mira, puedes hacer una Desiderata, Toma. que es una relación de libros que uno considera que son clásicos y deberían de estar en una biblioteca. Así que me gustó, me gusta, yo soy muy amante de la musicalidad de las palabras. Ya. Y esa me gustó, es una palabra latina. Que te y se impactó. hace, claro, sí, me gustó y aunque a priori parece que no casa muy bien con Petra, pero al ser tan trabajoso de pronunciar Petra Desiderata, pues digo, pues ya no se le olvida seguro. No es lo mismo que Pepe, Juan o que, bueno, hay más, eso seguro que nada más que por la vocalización ya no se olvida. Es una lista de deseos, Claro, concretamente. una relación de deseos. Exactamente. Pero Petra, ¿y antes cómo firmabas? ¿O antes de Desiderata, cómo era tu literalidad pública, tu nombre? Pues mira, antes no firmaba de ninguna manera porque he empezado a publicar muy tarde, y así que desde el primer momento he firmado como ese nombre. Ya está. Antes sí que es verdad que a los concursos que me he presentado, sí solía, fíjate qué curioso, que solía firmar en la plica, que es un sobre cerrado que se pone con Claro. un nombre, casi siempre con nombres masculinos. Hubo un tiempo que firmaba como Claudio el Pequeño, ahora si lo estarán viendo, me la decía, anda, mira Mira, esta esta era era la de Claudio el Pequeño. Claudio el Pequeño, no recuerdo otros, pero masculinos, sí. No sé por qué, no me he parado a pensarlo, pero sí que es verdad. Claro. Fíjate tú que nos hemos plantado con el libro en la mano, o con los libros en la mano. Pero antes de que los libros tomasen cuerpo físico, porque a lo mejor ya tenían cuerpo sensible en tu interior, ¿no? Pero Sí, no siempre. eran visibles, ¿no? Por llamarlo así. Tú vienes al mundo en Málaga, Sí, y ahí pues no había ni Petra en un principio, eras Claro. Patricia o Patri, como tu tía te llamara, sí. o bien luego en un barrio, ¿no? De condición obrera, Sí, Las Delicias, totalmente. allí por la Misericordia, ¿no? Exactamente, por el Ave María, cerca de la Tabacalera. Claro. Yo vengo al mundo en plena transición. Sí, de cuando el cambio Claro, de claro, o a sea la que el democracia. cambio, exactamente. Claro. Y en un barrio, bueno, no sé si decirte humilde, pero de gente trabajadora. Sí, sí. Sí, Que yo gente soy casi trabajadora. vecino tuyo, lo digo porque Sí, sí.
cerquita está la avenida de la Paloma, Exactamente. la zona de Welling, Sí. entre medio. Sí, además yo tengo muchísima familia en Dos Hermanas, en la Barriada de la Luz, ese entorno que es carretera de Cádiz, que tiene su propia idiosincrasia. Totalmente, barrio. Y bueno, y la playa de la Misericordia al lado. Exactamente. Te habrás bañado unas poquitas veces por Unas allí. unas poquitas. Cuando había coquinas en la playa y las Y cogía. había hasta cañadús por allí. Es verdad, la huerta de Juanito. Sí, La estaba. huerta de Juanito, me acuerdo yo. Madre mía, cómo ha cambiado la cosa. Es verdad, claro. Es que sobre las Delicias luego se construyó. Bueno, antes estaba la huerta y sobre ella se construye todo el complejo. Claro, todo el paseo marítimo, todos los bloques y demás que No me hay. acordaba yo lo de la Sí. Cañadú. Sí, además que es muy de aquí, lo de la cañadús. La Cañadú, qué bueno. Pero fíjate, cuando vienes al mundo y cuando empiezas a ser personita, ¿no? ¿Ya la poesía empezaba a latir en ti? Sí, desde muy pequeña. Desde unos 10 u 11 años sí que tengo esos diarios pequeñitos con un candadito que regalan siempre para la comunión y estas cosas, para el cumpleaños. Y aunque bueno, yo la comunión no la he hecho, pero fue en un cumpleaños. Muy bien, digo. Y ahí ya tengo yo cositas ahí manuscritas con bolígrafo y demás, escribiendo cosas. Sí. Vienes en el seno de una familia, tu padre Rafael Ofali, Vale. tu madre Encarni, sois 3 hermanas, tú la del 3. medio, la Sí, primera sí. Susana y la última Cristina. Así es. ¿Y qué es lo que qué es lo que ocurre para que la poesía vaya haciendo mella en tu sentir? Pues yo creo que una especie de calmar esa comezón, esa cosa de dentro, era como un poco como vomitar en las páginas y se quedaba una un poco más relajado con esa edad, imagínate. Pues no ¿Tú eras niña así viva, inquieta? Inquieta, pero a mi manera. Yo recuerdo que tenía una profesora, porque mi madre siempre me decía, esta niña es muy despistada, muy despistada. Y ahora lo que entiendo, yo digo, ahora lo entiendo, yo no era despistada, es que yo me abstraía poéticamente ya en ese entonces. Vale. Entonces, como habló con mi madre, eso era segundo o tercero, Sí. me puso delante de ella, donde estaba antes las mesas, los profesores estaban encima de una tarima, y con las reglas estas de la pizarra, Sí. que era muy larga, cuando yo hacía así, miraba por la ventana y me quedaba abstraída viendo cómo los rayos de luz incidían por ¿Tú te abstraías? Me hacía con la regla y me hacía así, Pom. que yo llevaba gafas y me hacía clic, 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 clic. Estamos aquí. Sí. Baja. Pero yo era ya, sí, O sea que ya tenías tu universo, ¿no? sí. ¿Eh? Sí. ¿Tenías un universo muy tuyo? ¿En quién pensabas? Yo ¿Cuáles creo que eran? muy mío, evidentemente, porque claro, yo lo latía ibas muy dentro lejos? de mí. Hombre, claro, con la imaginación no se tiene límite, eso es lo maravilloso. Y es gratis. Y es gratis de momento. Por tanto, ahí que de vez en cuando había que darte con la regla. en el Claro, sentido figurado. para que volviera. Lo bueno es que ahora ya no tengo nadie que me dé con ninguna regla. Bueno. Qué maravilla. Las reglas han quedado para otras cuestiones. Están, lo que pasa que bueno, yo ahí como a la izquierda. Con la derecha, con las dos. Con las Siempre dos. cuando que se pueda uno con las dos. sentir libre, mejor Sí. que mejor. Claro, si en casa tu padre era mecánico de coches, ¿no? Sí. Tu madre, bueno, ama de casa, pero antes había trabajado en Prica, según parece. Sí, bueno, eso fue después, lo que era También, Prica, antes trabajó en lo que era la fábrica de lata de La Peira Exacto. y en una fábrica de pantalones, de los primeros pantalones para mujeres. Ay, qué bueno. Fue maniquí, tengo yo las fotos de ella así Ay, qué de gracioso, modelo. qué bueno. Ahí voy. Si era un ambiente normal, de una familia que hay que llegar a final de mes, Sí. con lo imprescindible del sota, caballo y rey, ¿no? Claro, no se podía pensar tampoco mucho Claro, más allá. ¿cómo es que la poesía nace en ti? Porque había alguna influencia, había algo que te acercara al mundo de lo poético. Pues mira, concretamente de la poesía, no. Eso es una cosa que nace y muere en mi familia conmigo. ¿Contigo? Conmigo. Sí que mi madre era una gran lectora, Ah, amiga. pero sobre todo de
geografía, historia, libros más didácticos Sí. que novela o que poesía. Cotidianos. Yo creo que en mi casa no había ningún libro de poesía, de hecho, no había ninguno. Entonces eso primero empecé a escribir, fíjate que se hace al revés, primero hay que leer muchísimo, claro. pero eso ya lo entiendo ahora. Sí. Pero en esa necesidad que te comentaba de plasmar, de vomitar sobre las hojas esa comezón, claro, uno empieza primero a escribir ese sentimiento y luego ya empieza a leer poesía y ya luego viene la métrica, vienen estudios y demás. Pero al principio es como esa cosa sin pulir, esa cosa bruta, que no sabes muy bien, pero tú lo pones. Claro. Y luego ya, bueno, el bagaje y demás, pues sí, pero empecé leyendo a los clásicos franceses que me gustan mucho, Baudelaire, Rimbaud, Víctor Hugo, y luego, por supuesto, la gran presencia poética que tenemos en este país y en Andalucía concreta, que es universal. Fíjate lo que hace la lectura cuando se nos coge a tiempo y somos niños. Lo que yo no sé si hoy ocurre, que me da a mí que con tanto teléfono móvil y con tantos medios digitales y demás, los niños de hoy son iguales a los niños de antes, no lo sé. Pero las conductas de las lecturas, ahora que estamos con la Feria del Libro y todo lo demás, yo creo que tienen un plus sobre las nuevas tecnologías. Yo soy una purista, a mí me gusta siempre el libro físico, ni siquiera leo en libro digital, porque a no ser que tenga más remedio. Vale. Pero a mí me gusta el peso de un libro en las manos, el pasar las páginas, el olor, abrir las páginas y oler cuál es el tipo de letra, si tiene ilustraciones, pones mi marcapágina. Pero la pulsión siempre está. Yo siempre rompo una lanza a favor de los jóvenes. Yo que voy mucho a institutos y demás, a hacerle talleres a los niños, el que tiene esa pulsión la tiene, ahora, antes y la va a tener. Pero si un niño no ve a su madre o a su padre el hábito de la lectura como tú lo viste con tu madre en carne, pues evidentemente el niño no va a estar con esa sensibilidad de origen, ¿no? Y lo digo eso, verás por qué. Ha sido coincidente el hecho de que tú te hayas educado con los libros, gracias a que en casa, por tu madre al menos, había esa conducta. Pero es que el otro día además conocí a un niño de 10 años, y leía, devoraba, pero libros de todo tipo. A esas edades. Y qué fluidez a la hora de hablar con él, y qué sentirse a gusto el niño con lo que tú estabas comentando. Digo, ¿es un caso especial? ¿Estos niños existen? Sí existen, pero a lo mejor los niños que hoy tenemos no están educados tanto, como tú dices, en el libro físico, en el libro del que se deja tocar, oler y sentir, ¿no? Sí existen. Doy fe porque yo tengo uno, vaya. Ah, amiga. ¿Ha salido también con ese? Sí, tiene 13 y tiene ya un bagaje. ¿Y lee, bueno, muchacho? Sí, lo que lee, ¿no? Lo que yo creo que va es para el ministro de Exteriores, vaya. Bueno. Porque sobre todo historia. Porque te ha visto a ti y a su padre, a lo mejor. Sí, en la casa ha visto siempre ambiente de libro, ha visto debate. Y claro, como está él solo, pues no le queda más remedio que debatir, no puede pelearse con ningún hermano, entonces pues se introduce. ¿De momento? Sí, de momento, y yo creo que ya está la cosa. Ya está la cosa aparcada. Bien. Entonces, claro, pues no le quedaba más remedio desde pequeño que introducirse en esos debates para poder participar. Ay, qué bueno. Entonces, si a él le gusta sobre todo mucho la historia de Europa, los conflictos bélicos, bueno, de las guerras mundiales y de los conflictos bélicos en general, se puede sentar. 13. Se llama Flavio. Y ha salido ya con esa sensibilidad del tema bélico, por favor. Sí. Además yo como no le pongo cortapisas ni porque no me gusta ni censura ni nada, ya va a tener mucho tiempo para que lo censure. Tú con la poesía y luego con el ensayo. Y cada uno en lo suyo, no pasa nada. Y Flavio nos viene por otros derroteros. Y yo ya cuando tengo alguna pregunta de ese tipo, lo que hago es que le voy a preguntar a Wikipedia, pero a él, vaya. Porque está puesto al día. Claro, de todo. Política exterior, conflictos bélicos, estrategias militares, yo no sé por dónde me va a salir, pero... Lo importante es que tenga curiosidad. Sí, tiene muchísimo. Ahí está. Porque es que yo que también tengo mis hijos, no me han salido tan lectores, pero sí lo que les meto a ellos, y ya están
bien crecidos, o les metía, hay que ser curioso, Sí. hay que tener inquietudes. Aunque no me leas, pero pregunta, Sí. ve televisión con algo que te guste. Y hoy salen a veces incoloros, inodoros e insípidos. Los tiempos son... Eso es muy peligroso, siempre lo Están pienso. machacados con tanta información. Muchísima. Que es normal. Claro. Cuando nos hacemos mayores nos olvidamos que nosotros hemos tenido esa edad y hemos Exacto. pasado por ahí. Y tanto. Solamente que no teníamos, cuando nosotros estábamos, no existía esa revolución tecnológica Para nada. que hay ahora. A ver. Ya ves tú, yo tuve el primer móvil, me acuerdo que lo tuve y era ya mayor, no sé, pero que con ¿Era para hablar por 18, teléfono? con 17, aquello era para hablar por teléfono Exacto. y como mucho mandar un mensaje, vaya. Claro. Entonces, toda esa información tiene su parte de sombra y es eso, esa infoxicación. Exacto. Claro que te viene tantísimos estímulos, tantísima información de tantas partes a la vez que tú como contrastas. Imposible. Y ahora más con el chat GPT la IA, eso ya es que yo no sé, vamos, Complicado. es complicadísimo. Lo digo porque además, volvemos al tema de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones de los smartphones o móviles. Claro, ahí hay tantos contenidos y tantos discursos a la vez que a veces podemos entrar en contradicción con lo que intentamos educar. Porque si tú le dices a Flavio, esto es blanco, bajo mi parecer, Claro. sin imponer, pero Sí. sí con el consejo y con la experiencia que nos atesoran los años. Luego resulta, mamá, mira que blanco no, porque mira lo que aquí dice Pepito, lo que dice fulano. Antes eso no había, antes había un consenso más común sobre las cosas. Ni mejor ni peor, pero había algo más común, no había tanta diversidad. Y ahora, ¿cómo educas ante la diversidad? Ante la diversidad de contenidos. La diversidad es un arma de doble filo en Exacto, muchísimos aspectos. exacto. En muchísimos aspectos. Bueno porque- para muchas cosas, Claro, pero Claro. cuando no es tan bueno, qué malo es. porque es muy bueno la diversidad en En lo plural, en lo plural, claro, en el contraste. en lo que no es excluyente, en todo Exacto. eso. Pero eso es una entelequia, porque ocurre así de verdad. Es más, en la diversidad todo vale. No. Pero como es diverso, Y en la se diversidad, admite. claro, ya llega un punto que a veces en la diversidad hay también imposición y entonces eso ya... Totalmente. Qué difícil, qué difícil. qué Claro, difícil así mantener está. una coherencia sobre el pensamiento y sobre las creencias. Pero bueno, Condenadas a entendernos. por cierto, vuelvo a la niña Patricia. Te educas por tu barrio, Ujú. Colegio Ciudad de Melilla, Sí. y luego el Ave María. El Ave María, señero. El Ave María. ¿Ah? Una institución maravillosa. ¿Eh? No sé cómo sería tu experiencia, pero yo recuerdo, porque fui también, como te decía antes, vecino de aquellos pagos. El Ave María era un colegio que marcaba la zona, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? La mía fue muy buena. Bien. Ahí también está, porque hay en Granada, no sé si lo sabes, Sí. Ave María de Málaga y de Granada, un colegio de curas, Claro. y yo sin haber hecho la comunión, imagínate. Hay que ver, hay que ver. Lo que pasa es que estaba al final de mi calle y era muy práctico. Pues pero tampoco te lo exigían. No, yo no, vamos, yo nunca lo dije porque yo decía, yo no voy a Vaya a ser decir, que vaya a metan ser la pata que en me leche. excomulguen o algo. Gracioso. Pero sí, yo la verdad es que marcó un hito en mí, tenía unos profesores ¿Don muy Antonio? buenos. Don Antonio era de Ciudad de Melilla. Del Ciudad de Melilla. Sí, de más pequeñita, en Vale. cuarto ¿Qué tenía de o especial don quinto. Antonio? Don Antonio era maravilloso, no he sabido nunca más de él, pero con Don Antonio, si yo antes te he dicho que me quedaba como mirándolas, cómo incidían los rayos de luz, pues con Don Antonio era toda la clase, el que leía, el que no leía, el que era más rebelde, el que no prestaba, estaban todos Pendientes de él. así con la boca abierta. Cómo él contaba Eso es bonito. la historia, Eso es bonito. cómo contaba la historia, era magnífico, era como asistir a un espectáculo Claro. de cuentacuentos, un espectáculo, a un juglar que estaba contando cosas. No hace falta ¿Qué estudiar. capacidad hay que tener para Sí. procurar la atención de un niño? Sí, muchísima, ya te lo digo Tú yo, lo y de un sabes. adolescente Claro, también. claro. Y que se queden embobados la mayoría de la clase Sí. es porque tendría un gancho. Tendría... Sí, era un profesor excelente. De esos que no tienes ni que estudiar. Y de los que no luego terminan. llegaba el examen, claro, ya existo yo con 40 y pico y todavía me acuerdo. Bueno, eso es lo que te llevas. Sí,
las buenas gente, las buenas personas que han influido en tu vida, y eso es lo que... También te digo que creo que es muy vocacional, ¿eh? Lo de ser maestro. Seguro. Lo de ser maestro. Yo no sé si podría. ¿Por qué? Me falta paciencia, creo. Creo que me falta paciencia. A lo mejor ya de más mayores o de facultad, aunque no sé yo también cómo serán de trabajosos, pero de adolescente. Mira, y para abajo. No Eso sé yo, ¿eh? lo he descubierto yo con el tiempo. Yo soy profesor, pero claro, soy profesor ya de gente ya universitaria, Claro. pero nunca había visto mi capacidad de docente. ¿Por qué? Porque siempre he ejercido el periodismo desde la profesión, pero no desde la docencia. Sí. Y claro, o te reciclas o no, los tiempos del periodismo van en precario y uno te dice, bueno, Pues saquemos adelante otras iniciativas que pueda tener. Y me meto en la universidad, saco mi tema docente, hago el doctorado y me tiro a la piscina. Y nunca yo había tenido inquietud por enseñar. ¿Y ahora? Estoy en la gloria. Estoy feliz. Me siento a gustísimo con la gente y no es fácil, ¿eh? Por la diferencia generacional entre Claro. los que tienen 20 años y los que tenemos más de 60, ¿no? ¿Vale? Y tú dices, pero es que yo me enriquezco con ellos. Claro, eso sí que es verdad lo que me pasa a mí, que yo voy con el ánimo, más que de enseñarles, de aprender, Claro. de tomar el pulso, Claro. por dónde va la cosa, porque a mí eso me sirve muchísimo. Esto es a la hora cosa de del ensayo. Claro, Tú Claro. me vas a enseñar a mí en tu... lo que tú sepas enseñarme y yo te yo voy a estaré enseñar aquí también, para es una cosa aportar recíproca. experiencia, claro, conocimiento. Sí, estoy de acuerdo. Y es más, lo que le digo a ellos, aquí no se trata de aprobar, aquí se trata de aprender. Que a lo mejor aprende más el que ha suspendido que el que ha sacado un 10. Claro. Lo que pasa es que yo ahora que estoy volviendo otra vez a estudiar, lo sé yo Eso. eso ahora. Pero cuando te pilla por esa vez, mira, no, yo lo que quiero es aprobar y ya después veremos, ¿eh? Tú terminaste los estudios hiciste un paréntesis en los estudios, Sí. 15, 16, 17 años o un poquito más. Pues yo creo que los terminaría, pues si en octavo tienes 13 o 14, ¿no? Por ahí. Pues luego súmale 5 más y Vale. ya está, que es lo que hice, que eran 5 los estudios. Y si no me equivoco, hiciste administración. Exactamente. Y ahí ya empezó el mundo del trabajo. Sí, ahí ya, por ahí, no sé si yo estaba ya en quinto o justo después de salir, empecé a trabajar en una cosa muy curiosa, que eran campañas en los centros comerciales, los poquitos que había en Málaga, que tenían 3 o 4 tiendecillas, estaba Continente Alameda, lo que era Continente todavía, Las grandes Rica Los Patios, superficies que exactamente. estaban en torno. Entonces, era como una especie de mostradorcito así, cerrado, donde se le hacía a la gente, se le sacaba un cuadrito con la escudo. historia del apellido y su escudo heráldico y demás. Entonces, en la caja te daban un papelito para que viniera de eso, que era como el gancho, y ya para que te llevaras tu pergamino, y ya si lo querías enmarcado, pues demás. Y ahí estabas como de comercial, ¿no? Claro, y estaba yo sacando eso con la impresora, sacando qué apellido, tal, Te pues venga. empollarías la heráldica de Hombre, todo. me sé todos los colores ya, que gules es burdeo, que el sinople es verde, que sable es negro, eso yo, los colores de los escudos medievales me los sé todos. Eran poquitos, también, porque se usaban pocos colores. Ya, pero bueno, sirvió para ponerte en los pies en el mundo del trabajo. Sí, además como eres muy joven, el trabajo no te pesa todavía. No. Echas allí el rato, te lo pasas pipa, estás aprendiendo, Claro. y encima después cuando llega al final de mes, me pagan. Esto es maravilloso. Totalmente. Oye, ¿y qué hacías con el dinero? ¿Ponías un poquito en casa o era para tu No, cosa? mis padres nunca nos han pedido dinero para aportar en casa. Por tanto, era para ti. Entonces, no, yo, por ejemplo, lo invertí Vale. en sacarme el carnet de conducir. Muy bien, Sí. claro. Y, a Y tirar en para esas adelante. cosas, claro. Claro. Y la poesía seguía. Sí, eso siempre. Con parones Va y demás, y viene. pero siempre presente. Claro. Siempre. ¿Y Es por el dónde? nexo de unión siempre a lo largo de mi vida. ¿Y por dónde iban los sentimientos poéticos? Cambian mucho los sentimientos poéticos de cuando una es una adolescente, 10, 12, 15 años, a cuando una ya va viendo que se va convirtiendo en mujer. Pues mira, fíjate que yo creo que ni cambian tanto. Qué bueno. ¿La niña sigue estando? Claro, eso sí, cualquier escritor que no tenga su infancia vivida, yo no me fiaría de ese escritor.
Tú fíjate, García Márquez, Miguel Delibes, en la infancia está implícita en todos los libros. Entonces, con la pátina del tiempo, idealizada y demás, pero casi se convierte ya en una cosa prístina, una esencia, una cosa, pero... El espíritu sigue. Claro, estando. un olor, un tacto, un momento, pero sí tiene que estar, entonces sí, la niñez. Y en el amor, cuando te enamoras de verdad o cuando te desenamoras, eres como un adolescente, tengas 60, 20, 15 o 30, creo yo. Si no, no sirve, si no, no es puro. ¿Hago bien si saco la palabra pasión tanto cuando te enamoras como cuando te desenamoras? Sí, yo soy muy apretada en todos los aspectos. Apasionada tanto para lo... Apasionada, sí, sí. Como para el no o... Como para o el después. drama. El drama y el amor, todo. O sea, la vida intensa. La vida intensa. Y hay que sentirlo. Claro. Por eso, lo que pasa que luego la vida, el drama, la pasión, el amor, el desamor y todo eso, afortunadamente para mí y para los demás, está aquí. Aquí es donde yo la vuelco, porque si no sería un disparate. Aquí está el desahogo. Claro. Y menos mal. Menos mal, porque si no, diría, ¿Por pues, dónde? imagínate, llorando por las esquinas todo el tiempo, ¿Por o dónde con desfoga? euforia, que también. Pero en la vida hay que tener pasión, porque si no está como dice un poema de ahí, ataraxia, un estado ataráxico, que era lo que buscaban aquellos antiguos griegos clásicos, de quitarse y desposeerse de toda pasión. Cierto. Para llegar a una especie de tranquilidad. Sí, hoy le llamamos empanado. Claro, un empanamiento, Exacto. claro, ¿no? Que no le afectara, que las emociones no le respiras, condicionaran. Tú sientes. Ay, ve al médico, chico, porque si no te Aunque hay muchos, yo conozco muchos ataráxicos por ahí. Y tanto. Y de momento todo iba para adentro. Es decir, seguías escribiendo, pero era para ti, ¿no? Claro. No había nada público. No, hasta que ya se me hizo bola. Entonces dije, esto ya ¿Ya no podía aguantar más? Esto ya hay que expulsarlo como lo de los ¿Y gatos, las bolas de pelo. ¿Cómo fue el parto? El parto, pues como son todos los partos, doloroso. Doloroso, sí. Porque así como los ensayos, me lo pasó pipa escribiendo. El enjambre. El enjambre y muchedumbre. Ensayo, aquí ya no hay poesía. No, aquí hay otro estilo. ¿Narrativa? Son como una especie de artículos ¿Relatos? periodísticos, Vale. columnas periodísticas se puede decir, conclusivos, cada uno tocando Temas un profundos. tema concreto, temas profundos o insustanciales, Vale. pero en los actos cotidianos tienen mucho de profundidad también, y las cosas cotidianas, porque al final es lo que nos define. ¿Y qué Petra está en el enjambre? Aquí está la gamberra, Anda. aquí en Muchedumbre, que es el último ensayo. Está la gamberra, la irreverente, no la polemista, pero yo siempre digo que a mí me persigue, a mí que me registren, a mí la polémica me persigue. Claro. Cáustica, cínica, irónica, humor negro, pues, todo eso hecho el libro. Qué bueno que se tiene Y me lo la paso muy escritura, bien, vaya. claro, como terapia para uno seguir siendo uno o una. Claro, pero son dos. Separo muy bien la parte de narrativa y ensayo de la poesía. ¿Hay dos Petras? Hay un montón, vaya, Ah, vale. ya creo, vamos, soy como bipolar, ¿no? Más lo Multipolar. siguiente. Sí, hasta hay desdoblamientos en algún relato y todo, por 2, por 3. Aquí hay muchas palabrotas, Vale, en la poesía no. fíjate. No lo sé, es como si fuera... hay un desdoblamiento. La poesía me duele más, me duele bastante más, con este me lo paso pipa, aunque también hay momentos de profundidad, de una introspección y demás, pero la poesía yo pongo mis vísceras al aire. Vale. ¿Quiere decir que la Petra que está en lo poético es una Petra más delicada? Sin que por ello deje de ser Petra, Sí, pero es más sublime. más sublime, más... no frágil, porque esa palabra no me gusta usarla, pero sí una de que de esa fragilidad hace la fuerza. Vale. Y en el ensayo está la Petra. Gamberra, y de momento por lo menos, con su momento también, con su momentito de, como digo, de
de introspección profunda. Sumerjámonos entre lo cotidiano, la vida normal y corriente, y luego la intimidad de la literatura. Después de tu trabajo como comercial de ventas de escudos heráldicos y todo lo demás, bueno, te llega el turismo con un hotel, ¿no? Sí, estuve trabajando en una recepción de un hotel, aquí en la costa, en Torremolinos. Sí. ¿En la recepción? En la recepción, haciendo reservas y demás. Maravillosa mi jefa, que era una irlandesa, y pasé muy buenos momentos también. Y luego inmobiliarias. Y luego inmobiliaria, que no estuve un montón de años, sí, inmobiliaria dedicada a alquiler, solamente. El tema del sector turístico, ¿te lo sabes? Sí, sí. Como la palma de tu mano. Muchísimo. Claro. Muchísimo. ¿Buen recuerdo? De algunos sí, de otros no. Vale. De algunos sí, de otros no. Cuando yo estaba en el hotel de recepción, pasé muy buenos momentos. Y luego, cuando estaba en la inmobiliaria, que estuve muchos años, 8 o 10 o así, yo era la única empleada. Anda. Yo era la única que estaba allí en la recepción, sí, y hacía las labores de administración y demás, y era yo y 3 jefas. Toma. Yo ahí lo dejo. Anda. Con algunas me llevaba mejor y con otras me llevaba peor. ¿Y a las 3 te tenías que supeditar? Claro, a las 3. Te marcaban. Ella era una cooperativa. Vale. Y eran las 3, pues... ¿Y cuántos años dices que estuviste allí? Pues entre 8 y 10, no me pidas, pero Aguanta. vaya. Bueno, sí, te hago un jefe aguanté. y nos aguanta un año. Imagina. 3 jefas o jefes. Imagina. Y 8, 9 o 10 años. Sí. Lo harías muy bien. Debió de ser. Claro. Porque cuando me fui, luego me llamaban mucho, no sabían dónde estaba nada. O sea que, Claro, tanto tiempo. Claro. Y claro, la vida sigue. ¿Cómo fue la ruptura con la inmobiliaria? ¿Por qué dijiste, levanto el pie y ahora qué? Bueno, pues porque me vine aquí. Tenía una pareja que vivía aquí y me mudé. Anda ahí. Aquí. Tú ya conocías Benalmádena, amiga. Sí, claro. Lo de las delicias se quedó ya, ¿no? Sí, bueno, yo conocía a Benalmádena mucho, pero porque venía de rumbeo. Ah, vale, para pasarlo bien. Claro, yo venía mucho a quién Puerto no ha Marina. venido por aquí? Claro, porque estaba en esa época muy de moda. ¿Vendías por aquí también? ¿Algunos pisos o apartamentos? No, sobre todo era en Málaga. Nosotros estábamos Málaga en pleno centro de Málaga, Vale, y allí estábamos en calle Tomás Heredia, sí, sí. O sea que era el ámbito sobre todo centro, bueno, un poquito así también está el radio, pero sobre todo centro. Y Benalmádena era la costa, Benalmádena era el fogueo. Claro, claro. Además, yo no me he quedado sitio en todo el litoral por el que salir yo desde Nerja hasta Sabinilla. Yo creo que le he abarcado todo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. ¿Y fue premeditado o fue casual? Lo de mudarme aquí Sí. fue, ¿no?, fruto del azar. Fíjate. Fruto del azar. Siempre me ha gustado, ¿eh? Siempre he tenido una querencia por Benalmádena, también Torremolinos, que yo siempre decía, cuando era una niña o adolescente, me encantaría vivir ahí en Benalmádena, o en, Claro. le veía yo una cosa como de glamour, como una cosa... Especial. Sí, me gusta. Consigues, bueno, estabilizar tu vida emocional a nivel de una pareja, de la que es tu compañero, Miguel se llama. Sí. ¿Vale? Y luego, pues, creo que hay una etapa incluso que os tenéis que ir fuera de Málaga. Sí, nos vamos a Alhama de Granada. Vamos a ver. Estuvimos 2 ¿Qué tiene años. que ver Alhama con Benalmádena y Benalmádena con Alhama? Nada. 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 Alhama es... Que ambos formaban parte del Reino de Granada. Exacto, antes del de Reino los Reyes Moro. Católicos. Y ya está. 2 añitos. Sí, 2 años. Cuestiones de trabajo Cuestiones por de parte de trabajo, tu compañero. claro. Y cuando dijiste, vámonos para Benalmádena de nuevo. Sí, porque yo decía, madre mía, aquello es precioso, Seguro. porque es precioso. Seguro. Recomiendo encarecidamente visitarlo y demás. Lo que pasa que mis circunstancias eran un poquillo adversas. Yo me fui con mi hijo recién nacido prácticamente, estaba en la cuarentena. Claro. Y aquello era un carrusel de hormonas. Yo allí sola, no conocía a nadie, no entendía el clima, ni... Entiendo. Claro, entonces hace muchísimo calor en verano. Y frío. Muchísimo frío en invierno. Claro. Entonces era un poquito, me pilló con el pie cambiado. Sí. Y además tú
acostumbrada a una ciudad cosmopolita como es Málaga, ni mejor ni peor, pero distinta. Claro, distinta. La playa Es como yo cerquita. estaba allí como un pulpo en un garaje. Claro, Entonces no me hallaba. Estaba que no me mucho hallaba. o no escribía? Muchísimo. claro. Escribía mucho y comía muchas tartas de queso. Eso es lo que Anda. hacía. Bueno, Eso es lo que hacía. ya está, eso es lo que Hacer te- tartas de queso, comer y escribir. Qué bueno. Sí, eso sí, pues lo bueno que tuvo eso, que fui muy prolífica estando allí. ¿Y cómo fue la vuelta? Después. La vuelta bien, como ya estoy aquí otra vez, Vuelvo a mis como raíces. mis raíces, mi gente, toda mi familia, Claro. todos mis amigos, Sí, sí. porque al final cuando una, en este caso, se va con un niño pequeño, tú no sabes cuánto echaba yo de menos a mi madre. Y tal. Sobre todo por los quites, ¿no? Mi madre, mis Claro. hermanas, Claro. eso lo eché muchísimo, muchísimo de menos. Bueno, pero que te quiten lo bailado. Claro, es una experiencia maravillosa que me Claro. ha servido de inspiración para muchas cosas y que forma parte de mi vida, como otras tantas cosas. Y además, tú no abandonas tu crecimiento personal. Eso de quedarte en casa tranquilita No, no, cuidando no. de tu niño no estaba hecho No, para si ti. mi niño se cuida solo muy bien ya. Claro, Me entonces cuida hasta a mí a veces. había que sacarle punta al lápiz. Y esa punta era la punta de la formación, la punta de tus inquietudes, de seguir escribiendo, incluso de meterte a estudiar una carrera. Sí. Filosofía y letras, ¿no? Filosofía y Por la letras, UNED. por la UNED. Ole. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo te dio por ahí? Yo tenía siempre muchas ganas porque estudié administración, pero a mí eso no me acababa de gustar. Claro. Lo que pasa es que estás en una edad que no estás madura ni emocionalmente ni de ninguna clase y tú dices, voy a estudiar filosofía y veías las caras y eso para qué y eso tiene salida y eso, ¿y de qué vas a trabajar? Y eso, y entonces yo lo mismo negro dije, mira, pues venga esto. Ay, sí, claro, y entonces al final uno se deja influir. Ay, pues sí, pues eso está muy bien, porque tiene mucha salida, pero a mí no me gustaba. Claro. Lo estudié, Sí. he estado trabajando siempre de esos estudios, pero yo tenía esa espina clavada, Ujú. porque además siempre me ha gustado, siempre he estudiado de manera autodidacta. Y entonces, pues, a la vejez, viruelas. Claro. Bueno, Y digo, bueno, tampoco tan vieja, que me estoy poniendo aquí como no, si fuera ya tampoco. octogenaria. Pero sí con madurez. Sí, pero sí con la madurez experiencia. suficiente de saber lo que hago. Claro. Y ahora sí, como has dicho tú antes, de aprender. Estamos. Me importan menos las notas, no me importan más. Claro, claro. Oye, con 39 años sacaste tu primer poemario, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es este? Ahí va. Este que tengo aquí en la mano, ¿eh? Más dura será la caída. Como la película de Humphrey Bogart, aquella famosa. ¿La experiencia también buena? ¿La caída? Bueno, la caída es que cuando se sube, pues al final, ¿Se baja? depende de todo lo alto que subes, pues más te duele cuando caes. Claro, claro. ¿Tu estreno público, literario o poético, cuál fue? ¿Con cuál fue? Bueno, fue antes de publicar, porque me presentaron en Sociedad, Sí. en el Ateneo de Málaga, mucho antes de sacar mi primer poemario. En sociedad, qué bien suena Sí, eso. eso fue como el baile de las rosas. Y un por entonces, que yo creo que ese hombre ya habrá fallecido, cuando yo hacía teatro, que yo le he metido mano a todo. Esa parte no lo sabía yo. Sí, la del un autor, teatro. sí. Vale. Empecé cuando estaba en el Ave María. Mira qué bien. Y entonces este es un autor madrileño, Manuel Sánchez Morón, que tenía cierto prestigio, Sí. y hacíamos sus obras. Y entonces él, como dramaturgo, me presentó, porque vivía aquí, vivía en Málaga, se mudó aquí a vivir en Málaga cuando se jubiló, y él me hizo la presentación junto a las vocales de poesía del Ateneo de Málaga. Anda. Y ahí fue la presentación oficial. Y luego ya, a los años, ya vino al mundo Más dura será la caída. Ensayo El enjambre y los poemarios Más dura será la caída y La mujer menguante. Y el libro calentito El libro calentito, que Muchedumbre. es Muchedumbre. de Anáfora, Anáfora, editorial Anáfora, con Miguel Ángel Magnani, correcto, que es mi editor. claro. Y- Donde, ¿qué Petra desiderata vemos en Muchedumbre? Igual es en la misma línea del enjambre. Es Desarrolla. es una especie de segunda parte, se puede decir. Sí. Está con la misma estructura, una especie de columna breves relatos, si lo que a veces se acerca más a la prosa poética, a veces más al relato y a veces a lo puramente periodístico
o mini ensayo. Por eso ya cuando me dicen, ¿pero de qué es tu libro? Yo digo, un ensayo, o un pseudoensayo, o acabo diciendo, ay, mira, no sé, tú léelo y le pones el género que creas oportuno. Claro, es que a mucha gente le confunde la palabra ensayo. Claro, porque piensan que es una cosa Tosca, sesuda, rigurosa, tocho, con muchos ladrillo. datos, exactamente. Claro. Y para nada, pero ni el mío ni en general. Claro. Ahí tenemos hace poco que yo me he leído este ensayo maravilloso de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es una maravilla, ¿cierto? Que es una maravilla de ensayo y no es para nada tedioso. ¿Qué va? No es para nada tedioso. Además hace flashback, lo entreteje con su propia vida, o sea, así que... Más vale tarde que nunca, lo digo porque el hecho de que empieces a publicar ya con tu madurez vital, ¿no? Aunque cada uno tiene una madurez distinta, hay gente que no madura nunca, o gente que ya es vieja, desde que ha nacido. Ya es viejo, es joven. O joven, exacto. Lo cierto es que te presentas a certámenes literarios. O sea, tienes ahí la cosa de decir, oye, ¿por qué no vamos? Sí, todo eso fue antes. Todo eso fue antes de los libros, la presentación en el Ateneo, los concursos literarios. Yo he sido siempre muy cauta, muy cauta. Yo conozco escritores que no leen, pero escriben libros. Sí, bueno. No se contaminan. Tiene su riesgo, no sé. Yo no me atrevería a escribir un libro sin leerlo, sin tener un bagaje. Sin tener referencias, ¿no? Un bagaje, un porqué, es que no sé, es que casi que te lo pide el cuerpo, entonces es como osado. Entonces yo he sido siempre muy cauta, he ido muy pasito a pasito, he ido probando, a ver esto, a ver... Por eso se me ha extendido tanto que imagina. Entonces empecé a presentar a concursos y ya vi que, oye, pues que resulta que hasta gano alguno y todo, bueno, en 2 segundos premios, sin hacer una segundona. Sí, eso parece. Lo digo porque obtuviste el segundo premio de poesía en el 4º certamen literario Ágora, también segundo premio en la 4ª muestra cultural Nómadas, y luego participaste en el 12º encuentro Interpoesía Víctor Campio, en Orense. En Orense, además de revistas literarias donde publicas tus creaciones culturales, y luego la parte también que me llama la atención, Petra, participas, impartes talleres de escritura creativa y de declamación. Sí. Cuéntame esa parte. Pues sobre todo mucho a los chavales, que me gusta mucho la escritura creativa, porque tienen muchas inquietudes, a veces te sorprende. A mí me sorprende muchísimo, como te dije antes, le tomo mucho el pulso a la juventud, hay esa retroalimentación. Me gusta saber por dónde van los tiros en literatura, qué es lo que les gusta, qué es lo que leen, por dónde hay que tirar, qué es lo que les mueve. Entonces los pongo a hacer relatos y hacen cosas maravillosas. ¿Y cómo los atrae? ¿Cómo te haces de esos talleres? ¿Cómo acuden a ti? ¿O tú acudes a ellos? También, verás que también imparto para adultos, claro, pero los adultos ya tienen como más, tienden mal maniqueísmo, están más viciados, exacto, están más... Sí. Todos, estamos todos. Entonces, claro, la vida nos va a mí esos jóvenes amoldando. Tan frescos, tan... ¿Cómo lo atraigo? Pues yo me bajo donde están ellos. Muchas veces, por ejemplo, en la universidad laboral, que estamos encima del salón de acto, ¿no? Y estamos encima del escenario. Yo me bajo con ellos, me pongo al lado, venga. ¿Te pones a tiro? Claro, hago juegos, me llevo máscara, me llevo dados, me llevo fotografías, que se ríen mucho, venga, y de esta fotografía tenéis que sacar un mini relato, los dados y lo que caigan, las palabras tenéis que urdir, hacemos juegos de palabras, muchas cosas, y al final se entretiene, se lo pasan pipa y pues repiten. Claro, fíjate, porque además lo que siempre ha sido un don natural de comunicación, como es la palabra, ¿verdad? El cara a cara, el profesor don Antonio cuando os embobaba con su historia, eso hoy pues no se pone en valor. No se pone en valor, todo es una pantalla o un artilugio y que me lo dan frito y cocido. Claro, y leer pues cada vez menos, 140 caracteres, creo que es el Twitter o los vídeos. Pero sí, me gusta siempre defender a la juventud, porque si le sabes dónde apretar, ellos sí van a estar, y se van a olvidar de las pantallas, a lo mejor después las vuelven a coger otra vez, pero ese momento no. En ese momento están involucrados en eso.
Claro. Y los de declamación igual, les da mucha vergüenza, pero es que estamos perdiendo la capacidad de leer en voz alta. Y tanto. Entonces no hacemos los énfasis, no hacemos las puntuaciones, tenemos coletillas al final de la frase, Todas. tenemos que lo hacemos todos y nos damos cuenta. Claro, claro. Entonces, un buen discurso es imprescindible. Yo defiendo siempre la palabra, además me encanta la radio. Entonces, si de algo me siento súper orgulloso es de haber hecho radio, ¿no? Sí, a mí yo he hecho también mucha radio. Pues mucha... eso engancha, ya lo sabes, Sí. ¿no? Claro, y cuando ves que la palabra cada vez pues, se emplea menos por la gente, estamos con los caracteres, estamos con los móviles, que no son móviles, que son para texto, que apenas hablamos, y si mandamos un rollito lo estructuramos de tal manera que economizamos palabras y no las desarrollamos, sino que las desestructuramos, incluso las empleamos mal. Cuando tú dices a la gente, a tus alumnos, a tus cercanos, es que la palabra es la manera más humana y personal de darte a conocer. Sí. Lo primero que tú haces cuando vienes al mundo es o lloras, o ríes, o haces un gesto, una mueca. Claro. Y que eso no lo aprovechemos como tarjeta de presentación a la hora de no solamente hacernos notar con la voz, sino con el gesto, porque no se interpreta la palabra si no hay un gesto corporal. Claro, por eso el cara a cara es tan importante, por eso la palabra y la lectura y saber y la adjetivación Ay, tanto. que se está perdiendo cada vez más, porque cada vez eso que hablábamos antes de la diversidad, pero luego hay otras en la adjetivación que cada vez, yo no sé, se va a poder decir objetivizar menos, Exacto. porque no se puede usar ya casi ningún adjetivo. Claro. Casi ningún adjetivo. Entonces, fíjate qué curioso, porque tú es verdad que los jóvenes a la hora de escribir sintetizan mucho, Sí. pues acortan palabras, pero luego por otro lado, en los discursos o en lo de eso, se pretende que haya ese desdoblamiento continuo, esa no economización del lenguaje. Totalmente. Entonces, qué lío, ¿no? Totalmente. Qué lío. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En Cierto. este o en este? Sí, 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 sí. Ahí. Esto sería para estar aquí largo y tendido comentando el poder de la palabra, el poder del cara a cara, ¿eh? y tantas cuestiones que nos ponen en valor sobre el factor humano, ¿no? Que tan importante a veces es y que tanto se echa de menos. Pero ¿quién te iba a decir a ti, fíjate, hablando y concluyendo un poco en esas dos habilidades que tú intentas dominar, como es la palabra y la escritura? ¿Cuánto tienen en común ambas formas de comunicarse? ¿Cuál es la Petra que habla y cuál es la Petra que escribe? ¿O estamos hablando de la misma? Yo creo que ahí sí que estamos hablando de la misma. Una cosa no existe sin la otra. El significante y el significado están en el mismo círculo. Entonces, yo puedo leer a solas, para mí, y luego puedo transmitirte un mensaje a ti que estás ahí enfrente. Si yo lo leo para mí, tú me estás viendo leyendo, pero no te estoy dando ningún mensaje. Vale. Entonces, si yo ya te digo, pues, tal, intolerante, no sé qué, ya te estoy dando un mensaje. Seguro. Estoy proyectando un mensaje, la palabra oral, que está antes que la escrita, Claro. pero que luego fue la evolución lógica de esa tradición oral. Claro. Oye, hagamos práctica de lo teórico. Tengo aquí este libro de poemas tuyo, La mejor menguante. Despáchate Venga, vamos a con leer. lo que tú quieras. Quiero saber lo que has escrito, pero también cómo lo dices. Pues vamos a leer, ya que hemos hecho mención antes, pues podemos leer esa ataraxia, Venga, que es como se titula el poema. venga. No eres nada, eres humo, eres, de hecho, la nada. Y el mensaje alcanza hasta la partícula más infinitesimal, cuando los mirlos cantan y las sombras acechan en las esquinas de tu celda.
cuando haces balance de la existencia inexistente y te engolfas de los placeres que administras, sin saber qué son las penas que granan. La mirada se posa siempre en el jardín, aquel que nunca quisiste necesitar, y es como para ver de lejos el espectáculo circense de tu persona, el estruendo mudo de tu alma, cuando el monstruo te acecha en la mañana infinita, te lame los pies con mirada fiera y tú te adelantas a un deseo de café caliente y sopa boba, confiando la vida a tu dedo meñique. Pero la tierra no envejece como tú. Seguirán quedando las rosas arropadas por la luz tibia y silenciosa. Yo te descifro, amiga mía, con la desazón de tus días, que son los míos. Se dirá de nosotras que fuimos amadas, misteriosas, arrebatadoras quizás. Y entonces sabremos que éramos humo y después la nada. Y no estaba preparado. ¡Qué bien! Claro, esto es mágico. Claro. Esto es mágico y pone en dimensión a veces la palabra y la literatura escrita. Como... No es lo mismo leerlo que oírlo también, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. ¿Quién diría que a este momento que hemos tenido sublime, esa niña pequeñita que vino en Las Delicias, pues iba a forjarse sobre estos sentires que nacían como algo espontáneo que no sabemos si luego el tiempo cuajaría o no, ¿no? Claro, no, yo entonces, bueno, no lo sabía, yo tenía esa pulsión, vale. Lo ponía, además que me gustaría, de hecho, cuando ya tenga más bagaje, recopilar todos esos poemas infantiles, que hay algunos muy buenos. ¿Guardas originales? Sí, los tengo guardados los originales. Están amarillitos casi. Claro, los pasé a ordenador para que no se perdieran. Claro. Pero recopilarlos y hacer un poemario con ellos. Hay algunos muy graciosos y algunos... Seguro que te partirás de risa. Sí, algunos sí. Incluso a veces, lo digo porque yo he tenido alguna tentativa, no tanto como tú, pero uno a veces cuando se lee algo que ha escrito, llega uno a decir, ¿y esto lo he escrito yo? Claro. ¿Verdad que a mí me pasa, sí, me pasa. Me pasa cuando hace no mucho en una radio argentina, el locutor, pues además que tenía una voz de esas profundas y con muchos matices, pues leyó un poema, creo ese, Ataraxia precisamente. Sí. Y yo cuando me mandó luego el archivo de audio, yo decía, ¿esto lo he escrito yo? Qué bien está, oye, qué bonito, ¿no? Oye, está abordado, qué cosa. Claro, el envoltorio también sirve, aunque luego el fondo es lo que queda. Sí, pero si unes fondo y forma, es para... Oye, Petra, ¿y qué estás escribiendo ahora? ¿Que todavía esté entre bastidores o bambalinas? Pues mira, tengo ahí medio barruntado ya un poemario que se va a llamar Élitros, y lo próximo que saldrá, que no sé si va a ser ese poemario o una compilación que tengo escrita también de relatos, esto sí, de relatos eróticos, donde el erotismo, que es muy difícil de tratar, me he dado cuenta al escribirlo, muy difícil, donde el erotismo es el nexo de unión de esos relatos, pero no es la parte principal, ni mucho menos. Es lo que los une. Vamos, que si alguien cree que va a ser una cosa estilo 50 sombras de Grey o un no va por ahí, de momento. No van por ahí los tiros, claro. No van por ahí. Pero es una manera de experimentarte contigo misma, ¿no? A claro. ver cuáles son siempre, los límites, sí, ¿no? siempre hay ¿Cuáles son tus retos? Claro. Claro, como siempre se dice, entre lo sublime y lo otro... Claro, entre caer en la pornografía ya, no. Y es una cosa muy sutil, como tiene que ser el erotismo, casi apenas se nota que te llegue, pero sin que te des cuenta. Entonces, además, yo le doy a mis lectores cero. A mí me gusta que me digan las cosas... a mí me gusta lo que digo, lo que no he hecho bien. Que cuando yo le doy a un lector cero, que es la primera persona de confianza que tú le das
que tú le das ese manuscrito para que lo lea. Claro. Dime qué es lo que está mal, dime qué es lo que no he hecho bien, incluso después. Muchas veces puedes leerte tú este libro y no gustarte y decirme, me parece una porquería. Ya. Ya. Yo solo los lanzo al mundo, ya que cada uno... ¿Y dónde dejamos el pudor? ¿O aquí no hay que tener pudor? Yo creo que aquí no hay que tener pudor. Yo, como dice mi madre, que siempre he tenido mucha cara, Bueno, pero en el buen sentido, en el Vale. de que eres una no mujer. me cuesta sentarme aquí Que eres auténtica. contigo, que no me pongo Que no hay segundas. nerviosa, exactamente. Vale. Y que yo, si tengo que decir algo, voy a vaciar el balde, como se dice aquí en Málaga, y te lo voy a decir. Y no tengo Eso no es miedo fácil, ¿eh? escénico, Eso no no es tengo... Eso no es ni fácil ni recomendable. Claro, porque hay gente, la mayoría de la gente que vamos con más reservas. Y eso de mojarte porque políticamente es incorrecto, Uy, que va, yo me mojo muchísimo en muchos aspectos, por eso me pasa que en las redes sociales... y que Me decir dan de los fuerte y lenguajes flojo. inclusivos. Que eso Yo- para un... Me lo preguntaron en la presentación de Muchedumbre. Ahí voy. ¿Cómo te expresas? Un comunicador, ya sea a través de la escritura, o de la palabra, o de la imagen, con los lenguajes inclusivos. ¿Cómo? Yo no lo uso, el lenguaje inclusivo, en mis textos, porque me parece que ese desdoblamiento continuo, sobre todo imagínate en un discurso, cuando digo un discurso, digo leer un texto, dar un taller, ese desdoblamiento continuo hace que el auditorio que te está escuchando pierda la atención, Totalmente. pierda el enfoque, se pierda, se vaya por los cerros de Úbeda. Entonces, según la RAE, uno de los preceptos es esa, la economía, ahora sí, del lenguaje. No en poner TQM y demás, que también, que lo veo muy bien, porque ya estaba también la taquigrafía. Totalmente. Pero en este caso, yo abogo por esa economía del lenguaje, para que no pierda fuerza el discurso. Con la frescura. Y por usar, por favor, los adjetivos. Exacto. Usar calvo, usar gordo, Mójate, feo, claro. guapo, alto, bajo. Las palabras no tienen connotaciones por sí mismas. Y tanto. Las connotaciones positivas o negativas se los da el otro, Los prejuicios los tienen el que escucha, quien o quiera el que tenerlo. escribe, o el Claro, que lee. Claro, claro. El que lee. No, si yo soy bajita y me dicen baja, pues que soy baja. Sí. O si soy alta. Tienes talla o- reducida. Los eufemismos no son para mí. Pero no contenta con escribir y con hacer talleres de escritura y de declamación, te gusta el cine, Sí, me gusta muchísimo. como el cine. teatro que antes ya ha quedado Sí, dicho, Sí, te gusta el deporte, pilates, sí, hago mucho deporte. claro. Y sobre todo, una cosa que me ha encantado como etiqueta, te consideras humanista clásica. Sí, me encanta. Siempre bebo de esa fuente. Yo, aunque leo a filósofos medievales, modernos, actuales, bebo siempre de esa... Me condiciona mucho esa Grecia clásica y esa búsqueda continua de la perfección y de la verdad, que es como yo digo, como la zanahoria delante del burro. Se quiere alcanzar, pero no se alcanza. Entonces, el bagaje de tu vida vas en esa búsqueda. No lo vas a alcanzar porque la perfección no existe, es utópica, Claro. igual que la verdad. Claro. Bueno, la verdad, la felicidad, la justicia incluso, son conceptos abstractos, existen como idea, pero no como plan establecido. Entonces, ese denostar a lo físico que hay ahora, no sé, tengo ahí unos sentimientos encontrados, porque somos materia también, Sí, sí. somos materia. Si le diéramos al tiempo, para adelante, no para atrás, ojalá le pudiéramos dar para atrás. ¿Cómo te verías o cómo te ves tú dentro de X años? No tengo ni idea, no lo sé, no te puedo predecir el futuro porque yo soy imprevisible. Hombre, pero Entonces, algo te irá encauzando, ¿no? Bueno, yo espero pues seguir escribiendo muchos libros, Claro. estar en este mundo y no en el del más allá, de momento. Sí, eso por supuesto. Y no le pido mucho más, salud y seguir haciendo lo que me gusta, que es escribir, y
y seguir siendo libre en la medida en que es saludable. Porque tendemos también a decir que la libertad es maravillosa y todo, y tampoco es... No todo es oro lo que reluce. No, pero en la medida de lo posible y de lo saludable, sí. Hombre, yo digo que... Y no casarme con nadie como... Vale. Yo, de momento, esa libertad sí. Es con uno mismo y a veces se divorcian. Ya ves. Con uno Entonces, mismo. si yo digo, sí, a mí con que me dejen a mi aire. Claro. Cuando hablas de libertad, yo también me lo planteo, ¿no? ¿Qué libertad es la que yo quiero, no? Y me cuesta trabajo definirme. Yo quiero la libertad que me dé la capacidad de crecer. Si no crezco, no me sentiré libre. De crecer, de perdonarse. Por supuesto. Que es importantísimo. Claro. De perdonarse. Claro. Y cuando hablo de lo que deseo de por vida por delante, también a veces le doy al reloj y atraso la manilla y digo, ¿y qué me gustaría que se mantuviera? ¿Qué nostalgias son las que conforman mi mochila también, no? ¿Tú añoras ciertas nostalgias o la nostalgia de tiempo pasado que ya no te enriquece? Siempre enriquece, pero ya ha pasado. Vale. Entonces dejémoslo donde está, en el pasado. Lo bueno y lo malo, porque ambos han pasado ya. Entonces tengámoslos presentes, pongámoslos en el archivador correspondiente, nutrámonos de ello, pero ya está, ya a ver mañana qué pasa. A ver mañana qué pasa, qué día es, qué me va a pasar este día. Al final es que cuando pasan cosas en tu vida a veces pues traumáticas, le das importancia, la importancia que merece a eso de, que suena tan tópico, de vivir el día a día o de no hacer planes futuros, que al final lo acabamos haciendo irremediablemente porque lo da la vida. Claro. Pero sí absorber hasta el último jugo del día y de la noche, en mi caso, porque yo me acuesto además tardísimo, es un momento muy mágico para mí, es donde yo me dejo de ir, donde me pongo mi copa de vino y me siento delante del ordenador y ahí ya me dejo de ir. Ahí soy. Llevar? Sí, sí. ¿Y mañana será otro día? Y mañana ya me acuesto y será otro día, a ver qué nos acontece. Claro. ¿Sueñas despierta o dormida? De las dos formas. Últimamente estoy soñando mucho, además, ¿eh? Sí. ¡Qué bueno! Sí, sueño. Yo no sueño últimamente. Sí. Siempre soñamos, lo que pasa es que no nos acordamos. Es posible. Sí, eso dicen. Últimamente estoy soñando mucho y sueño, claro, soñar es gratis, de día también. Claro. Soñar es gratis. ¿Y hay algo en ese sueño que te quite el sueño? Sí, porque los sueños siempre son cosas de la psique que están ahí y salen a la luz en los sueños, entonces te mandan tus angustias, tus miedos, te los ponen ahí en el sueño. Entonces, pero los grandes momentos de crisis dan también muy buenas obras, de la que sea, pictóricas, literarias y demás, porque es lo que nos hace humanos. Totalmente. No podemos ir por la vida como el tal famoso Mr. Wonderful este. Sí. Todo es maravilloso, Hay un artículo, de hecho no sé si es en Muchedumbre o en El Enjambre, que se titula Felices por bemoles. Anda. Esa felicidad también me parece tóxica. Claro. Obligarte, lo que nos hace humanos es el dolor, la tristeza, los momentos de felicidad, porque no es un estado, son momentos, las angustias, el aburrimiento. Eso es lo peor. Todo eso, claro, pero es necesario también, es necesario. Sí. Porque cuando estás diciendo, cuando yo por ejemplo los domingos, una cosa que me pasa es que los domingos para mí son